Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, hermanos? ¿Ya os habéis suscrito al canal? Dadme un like y suscribiros, por favor, para hacer más grande el canal. Hoy quiero hablar de un tema bastante polémico, bastante difícil, sobre todo por las consecuencias que tiene. Muchas veces cuando alguno de nosotros hablamos de religión decimos, pues yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, o mormones a veces como también nos llaman. Y dicen, vosotros sois los que no deis sangre. Pues nos toca explicar, no, nosotros no creemos en eso, ¿no? Y voy a intentar explicar hoy un poquito acerca de las transfusiones de sangre, porque algunos grupos religiosos lo niegan, están en contra y afirman que es un principio bíblico el abstenerse de sangre. Nosotros, todo lo contrario, los santos de los últimos días, no negamos para nada dar una transfusión de sangre, todo lo contrario, estamos a favor, nos ponemos del lado de la ciencia y del amor y del servicio a los demás, colaborando en la donación de sangre, la promovemos y de hecho tenemos dos premios nacionales aquí en España y en todo el mundo hay muchos más, pero aquí en España tenemos dos premios nacionales. Tengo, por ejemplo, aquí una nota de prensa que saqué en el mes de junio, un periódico, justo con las jornadas de donación de sangre que coincidían con un programa que tenemos de servicio en la iglesia que se llama Manos que Ayudan. Y estaban hablando del Día del Donante de Sangre y cómo la Iglesia durante muchos años ha estado ayudando y promoviendo. Pueden leerlo, pueden ver aquí un poquito el recorte de prensa, cómo esas campañas de manos que ayudan y cómo nosotros, como miembros de la Iglesia, los que estamos en España, a título individual colaboramos en la donación de sangre, no solo colaboramos, sino que además prestamos nuestros centros de reunión en nuestras capillas, con más de 150 en España, para también a veces invitar a unidades móviles de la Cruz Roja para que se hagan campañas de donación de sangre, participando los miembros y los amigos y vecinos de la zona. Y como decía, el propio nota de prensa corrobora que la Federación Española de Donantes de Sangre nos ha dado dos premios nacionales en 1996 y 2011, ¿no? A la Iglesia de Jesucristo por su gran campaña de colaboración. Por si queda alguna duda de nuestra posición con respecto a las transfusiones de sangre. Pero ¿es realmente bíblico el abstenerse de sangre, el negar una transfusión de sangre? Lo voy a intentar explicar y demostrar. Y sobre todo, si ven hasta el final, verán un bombazo que creo yo que derriba, que tira por tierra cualquier negación de dar la sangre. Primero intentemos explicar por qué viene esa negación de dar sangre. Porque algunos grupos religiosos igualan la transfusión de sangre o la donación de sangre a un pecado, y no solo un pecado común y corriente, sino un pecado gravísimo, que conlleva la pérdida de la vida eterna y por lo tanto el que lo comete es expulsado de su grupo religioso porque se juega la vida eterna, ¿no? Y vamos a ver que eso ni está en la Biblia, ni es correcto, ni es cristiano. Pero para ponernos en antecedentes, en Génesis 9, 3, 4 es el primer versículo de la Biblia que dice que cuando cazaban o sacrificaban un animal tenían que derramar su sangre. Era un principio de respeto a la vida animal y un principio también de salud humana, ¿no? Porque sabemos que la sangre que limpia el cuerpo pues también lleva muchas toxinas y el hecho de comerla pues puede acarrearnos también alguna enfermedad y es más sano pues lógicamente no tomarlo. Y sobre todo porque era un símbolo, la vida era el símbolo, o sea, la sangre, perdón, es el símbolo de la vida y el hecho de respetarla respetaba la vida también. Luego, en la ley de Moisés, en Deuteronomio 12, por ejemplo, se repite, ¿no? Se repite este ritual de derramar la sangre animal y no consumirla, de vuelta por respeto un poquito al animal, a la salud humana y como conmemoración o como respeto al símbolo de la sangre como la vida. Porque todo eso además luego en la ley de Moisés, los sacrificios de sangre, todos los rituales de sangre simbolizaban la muerte de Cristo derramando su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo tanto, toda esa santidad con la sangre tiene un significado, el significado de llevarnos a Cristo, de llevarnos a su expiación, a su sacrificio. Y todo eso simbolizaba, por eso era importante, sobre todo en el Antiguo Testamento, ya veremos que luego pierde eso. Pero ¿qué pasa? Que en el Nuevo Testamento hay un momento, lo leemos en Hechos 15, que aparece que hay una pequeña discusión. Sabemos que muchos de los judíos que se bautizaban y se hacían cristianos querían mantener las costumbres de la ley de Moisés, eran los que llamaban los judaizantes, que aceptaban a Cristo pero querían mantener los rituales de la ley de Moisés. Y surgió
una polémica en la zona de Siria, Antioquía y Cilicia al respecto, y entonces en el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, se acordó respetar ciertos principios para que de alguna manera se sintieran más cómodos. Y se les dijo que se abstuvieran de sangre, de lo ahogado, es decir, animales sin derramar su sangre, y de lo sacrificado a los ídolos. Pero fíjense que en el versículo 23 solo se dirige a Siria, Antioquía y Cilicia. ¿Por qué no se dirige a las iglesias de Asia? ¿Por qué no se dirige a las iglesias de Grecia o a las de Roma? Porque era solo una cuestión local, un ritualismo local y un problema local, y en ningún momento afectaba a toda la congregación. Y más todavía, ¿cuántas veces se repite este consejo? ¿Cuántas veces se repite? Porque si un consejo es importante, lo lógico es que se explique. Si un consejo es un mandamiento que nos lleva a perder la vida eterna, tendría que hacerse hincapié, hincapié, hincapié. ¿Y cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento después de Hechos 15? Solo una sola vez, en Hechos 21, cuando Pablo llega a Jerusalén con unos griegos y de nuevo los ritualistas, judíos conversos, intentan dar y les recuerdan lo que dijeron unos tiempo atrás, que está en Hechos 15. Y ya no se vuelve a repetir para nada. ¿Ustedes piensan un poquito cómo podría ser tan importante, tan sagrado, que puede hacernos perder la vida eterna, un mandamiento que no se vuelve a mencionar en todo el Nuevo Testamento? Fíjense, por ejemplo, si tienen un buscador, buscan el lds.org, que es la página de la iglesia, entran en la Biblia y ahí ponen una lupita, tienen un buscador y ponen una palabra. Yo he puesto la palabra amor y aparece 102 veces. La palabra salvación, 44. Espíritu Santo, 97. Gracia, 128 veces. Y fe, 234 veces en el Nuevo Testamento. Esas son palabras importantes. Esas son palabras y principios, que representan principios, que realmente son importantes y se repiten una y otra vez, dada su importancia. Lo demás nunca se repite. De hecho, si quieren recordar, en Juan 21, cuando Cristo se aparece junto al mar de Galilea a Pedro y a algunos apóstoles, y estando junto a la orilla le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro dice sí, y él le dice: pastorea mis ovejas. Y se lo vuelve a repetir una segunda y una tercera vez. Y siempre le dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Eso es un mandamiento importante. Eso es un principio importante. El principio de seguir a Cristo y de servir a los demás. Y se recalca, Cristo se lo recalcó 3 veces. 3 veces. Porque era importante. Y ahí sí que tenía que asimilarlo bien Pedro, que se encargaba de pastorear sus ovejas cuando él ascendiera al cielo. ¿Entendemos esos principios? Esos son los principios importantes. Por lo tanto, ni es un mandamiento abstenerse de sangre, ni es un mandamiento que ponga en riesgo la vida eterna, porque lo único que estás poniendo en riesgo es tu vida humana. Estás poniendo en riesgo tu vida, que es santa, que es tu vida santa. ¿Y por qué lo hacen algunos grupos religiosos? Porque se descontextualizan los textos, es decir, se sacan de contexto algunas partes de la Biblia y ya sacadas de contexto puedes interpretarlas de la manera que quieras. De forma interesada o de forma parcial, tú sacas tus propias conclusiones de cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Pues muchos para sentirse diferentes, para sentirse importantes, para decir esto solo lo hacemos nosotros y los demás se equivocan, o para llamar la atención. Porque así se diferencian y llaman la atención. No quiero juzgar, no quiero opinar, solamente es una de las cosas que tristemente ocurre en muchas cosas. Fíjense otra cosa. En Hechos 15 habla de abstenerse de sangre, habla de sacrificar los ídolos y habla de lo ahogado. Pablo, en su epístola a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 8, versículos del 7 al 13, hablando de las dos cosas que estaban al nivel de la sangre, es decir, del ahogado y del sacrificio de los ídolos, simplemente no habla que sea un mandamiento, que te juegas la vida eterna y que tienes que morir por ello, sino que dice que es una cuestión de conciencia y que tú lo puedes hacer tranquilamente, pero que es mejor no hacerlo para dar un buen ejemplo, para no causar tropiezo a los demás. O sea que en realidad no le da ninguna importancia porque era un tema ritual de un sitio concreto.
y para unas personas concretas. Entonces dice, bueno, por dar un buen ejemplo, si tú ves que eso ha sido sacrificado a un ídolo o ha sido ahogado, abstente de ello. Pero no por tu conciencia, sino por la conciencia del otro incluso. En el capítulo 10 también de 1 Corintios, del 25 al 29, lo vuelve a decir. Dice, cuando te pongan de comer, tú no preguntes. Y si te dicen que lo han sacrificado a ídolos, pues abstente, pero no por tu conciencia, sino por la conciencia de los demás. Por lo tanto, es algo trivial, algo meramente de tercer orden, por decirlo de alguna manera, y que no tiene ningún valor eterno. No tiene ningún valor eterno. Era una cuestión de rituales, de principios y de dar un buen ejemplo, pues como puede ser tener un buen lenguaje. Un cristiano no usará groserías ni palabrotas, no debería, pero uno no se condena ni pierde la vida eterna porque se le escape una palabrota o porque se le escape una palabra más fea, ¿no? Entonces, concluyendo, 6 principios importantes con respecto a las transfusiones de sangre. Primero, solo se habla de la sangre de animales, nunca se habla de la sangre humana. Todos los textos que he leído y todas las cosas que se han hablado, hablaban de los animales, del sacrificio de animales, derramar sangre animal. En ningún momento se habla de sangre humana. Por lo tanto, no se puede aplicar a una transfusión de sangre ni a una donación de sangre porque se habla de sangre animal. De sangre animal. Segundo, comer no es lo mismo que transfundir. A veces nos quieren vender la moto de que igual te tomas una copa de vino que te la inyectas en vena, pero no es así. De hecho, cuando uno entra en un hospital, le ponen un suero y ¿qué se lo ponen? ¿Por vena? ¿O le dan un botijo para que beba litros y litros de agua? Para estar hidratado en un hospital, cuando te ingresas, te ponen en vena suero, porque te da las sales minerales que harían la misma función que el alimento y que la hidratación. Por lo tanto, no es lo mismo comer que inyectarse. Lo que tú comes va al sistema digestivo, se digiere y se procesa y se descompone completamente. Mientras que la sangre entra directa en la vena y viene a ser no un alimento, sino un trasplante. La sangre es un órgano y una transfusión no es una alimentación, es un trasplante. De hecho, la sangre tiene grupo A, B, 0 y luego RH positivo o negativo. Y tú, no, si eres A, no puedes recibir de otro grupo. Hay incompatibilidades. Como en cualquier trasplante, los órganos tienen que estudiarse que sean compatibles para que puedas recibirlo. Por lo tanto, si la sangre tiene que ser compatible, nunca puede ser un alimento. Tiene que ser considerado como lo es un trasplante de un órgano. Que la sangre es un órgano como la piel es otro órgano. Aunque no sea como un corazón o como un hígado, la sangre, aunque sea líquida, la piel, aunque sea extendida por todo el cuerpo, son órganos también. Tercer punto, la sangre también la rechazan no solo en su totalidad, sino a veces en sus componentes. Dicen los glóbulos blancos no, los glóbulos rojos tampoco, patatín, patatán. Pero no todos los componentes de la sangre están solo en la sangre. Por ejemplo, los glóbulos blancos están por todo el cuerpo. Y de hecho, un sitio donde están en cantidades industriales es en la leche de una madre. Entonces, si te tienes que abstener de sangre y de todos sus componentes, no le podrás dar el pecho a tu hijo. Por lógica. Porque la leche tiene montones de glóbulos blancos. Porque los glóbulos blancos llevan el sistema inmunológico. Entonces, si somos coherentes, uno que se abstuviera de sangre también se abstendría de lactancia materna. Qué barbaridad, ¿no? Pero es que es así. Es así. Cuarto principio, muy importante. Se puede hablar de un tratamiento médico que se utilice sangre y luego hay otra cosa, ahí podríamos decir, bueno, pues más o menos, lo que tú quieras. Mientras no te juegues la vida, puedes tomar tu decisión de decir lo que quieras y de tomar la decisión que quieras. Pero cuando estamos hablando de riesgo de vital, de por un traumatismo, por una hemorragia o por una enfermedad grave como la leucemia, que necesitas transfundirte sangre de forma urgente porque te juegas la vida, ahí no estamos hablando ya de comer o de abstenerse, estamos hablando de la vida. Y si la sangre es el símbolo de la vida, ¿qué es más importante, el símbolo o la propia vida? ¿Entendemos? Una cosa es un tratamiento que puedas darte y otra cosa es fuerza mayor. Es lo mismo que Cristo le pasaba con los judíos. ¿Qué le pasaba a Cristo con los judíos cuando él sanaba en día de reposo? Siempre le recriminaban, ¿por qué sanas en día de reposo? Y Cristo les
decía que eran unos falsos, le decía que eran... bueno, sabemos todo lo que hablaba de los fariseos, ¿no? Y les reprochaba que el día de reposo era el mejor día para hacer la obra de Dios y para sanar, que qué mejor día, ¿no? Porque además él sanaba al que estaba necesitado, y el que estaba cojo, el que estaba ciego, el que estaba paralítico, pues ¿por qué tenía que esperar a otro día, ¿no? Entonces, Cristo denunciaba la hipocresía de los fariseos. Y les ponía varios ejemplos. Cuando le criticaban por sanar en día de reposo, le dice, ¿qué hizo David cuando venía de la guerra hambriento y desfallecido? Entró en el templo y cogió de los panes de la proposición y comió él y los que con él iban. Y nadie los castigó. Y la pena era pena de muerte por usar esos panes que eran sagrados. Pero, ¿qué pasa? Que frente a un mandamiento o una norma estaba otro mandamiento más importante, que era el riesgo vital. Ellos venían desfallecidos, estaban a punto de morir y usaron los panes y nadie los criticó. O el ejemplo que decía, si tu buey cae al pozo en el día de reposo, ¿vas a esperarte al lunes para sacarlo? ¿O lo sacas en ese mismo momento porque está en riesgo vital el animal? Pues de la misma manera, cuando hay un riesgo vital no hay ninguna inconveniente en hacer, no, al contrario, el rechazar una transfusión de sangre cuando te estás jugando la vida tú o de alguno de tus hijos menores que no son capaces ni siquiera de decidir por sí mismo, estás yendo en contra de los principios del Evangelio y en contra del cristianismo. De hecho, estás haciendo como hacían los antiguos, inmolar a sus hijos ante dioses falsos, o como hacen algunos fanáticos yihadistas que se sacrifican pensando que van al paraíso por matar a mucha gente cuando ellos mueren. Realmente es triste, pero es así. No podemos comparar el valor de la vida humana con cualquier principio inventado, porque estamos viendo que no tiene ningún soporte bíblico ni tiene ninguna razón de peso espiritual para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se utiliza, y ese sería el quinto punto, se utilizan esos principios diferenciales para ejercer un control sobre las personas, para hacer sentirse diferentes, y además lo imponen como algo gravísimo, eterno, que te juegas la eternidad y que si lo niegas es un caso lógico de expulsión para ellos, cuando es todo lo contrario. Sería un asunto de conciencia el comer o dejar de comer o tomar, pero simplemente un tema menor y sin ninguna importancia, y sobre todo cuando está en riesgo la vida tuya o de uno de tus hijos, para mí claramente sería un suicidio o un asesinato, no tiene otra palabra. Es duro decirlo, pero es lo que es terrible. Hay que decir las cosas por su nombre. Y sexto, para finalizar, y con esto termino. Hemos visto que no hay ningún principio bíblico que nos hable de una transfusión de sangre humana para salvar una vida o para mejorar la salud, que todo lo contrario, que se intenta diferenciar, se intenta conseguir un mártir, se intenta conseguir publicidad, que es lo que a veces se intenta conseguir. Todo lo contrario. Y aquí espero que sea muy claro. ¿Por qué era sagrada la sangre? Porque representa la vida. ¿Y cuál es la vida más preciosa que se ha vivido en esta tierra? La de nuestro Salvador Jesucristo, que Él derramó su sangre por nosotros, que Él murió por nosotros y en su sangre fuimos nosotros salvados, limpiados y perdonados de nuestros pecados. Por lo tanto, si la sangre es la vida y la mayor sangre de esta tierra ha sido la de Jesucristo, escuchemos las palabras de Cristo y veamos qué dice en Juan capítulo 15 versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Si no hay mayor valor, ni nada más importante, ni nada más amoroso que poner la vida por tus amigos, y la sangre es la vida, no hay nada más hermoso que dar tu sangre a alguien que la necesite para su salud, incluso para su salvación. Porque la sangre salva vidas, donar salva vidas. Por lo tanto, Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor, no hay nada más grande y más sublime que poner tu vida por tus amigos, es decir, que dar sangre para salvar vidas. Por lo tanto, el mayor honor de un cristiano es donar sangre y compartir sangre. Se lo quiero testificar en el nombre de Jesucristo.